Y ahora, luego de este paseo por la vía dolorosa, y el Señor levantado en esa cruz, una de las muertes no solo más humillantes, sino crueles, porque era colgado allí en un madero, clavado en esa cruz, con el sol de frente, hasta morir. Y estando allí levantado, se pronunciaron varias palabras de parte de nuestro Señor, que son conocidas como las 7 palabras, cada una de ellas con una gran enseñanza para nosotros. Y acostumbramos cada año a seleccionar a 7 personas de la congregación, representando diferentes grupos, edades de la misma, para que nos hablen acerca de estas 7 palabras y bendigan nuestro ser a través de las enseñanzas de Jesús en la cruz. Así que voy a pedir que pase por aquí el hermano Gerson de León, que tiene la primera palabra, y ya los demás posteriormente van subiendo en el orden del programa. Dios le bendiga. Me toca a mí la primera palabra, la cual estaré leyendo en Lucas 23 al 34. Y decía así: Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartiendo sus ropas, repartiendo entre sí sus vestidos, echando suertes. Hermanos, en esto el Padre podemos ver que Jesús, siendo golpeado, escupido, maltratado, Él mostró su amor por nosotros, por toda la humanidad. Intercediendo ante el Padre, pidiendo: Señor, pidiendo: Padre, perdónalos, siendo nosotros pecadores. Aún así, siendo Él maltratado, Él clamó, intercediendo por nosotros al Padre. ¿Sabemos nosotros también perdonar? Pedirle al Padre que perdone a los que nos ofenden. Muchas veces ofendemos a alguien y no somos dignos de pedir perdón. No nos acercamos y pedimos: hermano o hermana, amigo o amiga, perdóname, que te he ofendido, que te he fallado. Y Jesús nos mostró eso, nos dejó eso como una enseñanza para que nosotros podamos perdonarnos los unos a los otros. Dios nos enseñó ahí en la cruz a perdonar y a pedir perdón. Perdonémonos los unos a los otros, porque eso agrada a Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano. A mí me toca la segunda palabra, que está en Lucas 23:43. Dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero vamos a leer un poquito más atrás, en el 39, donde dice: uno de los criminales allí colgado empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo?
sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero él, el otro criminal, le reprendió. Ni siquiera temor de Dios tiene, aunque sufre la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acércate, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás en el paraíso, le contestó Jesús. Como vemos, la segunda palabra el Señor se la da a uno de los malhechores que estaban crucificados con él en la cruz. Vemos que uno le reprendía, el otro lo insultaba y el que estaba a la derecha lo reprendía. Y cuando el que estaba a su derecha le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ya él hubiese reconocido su pecado, ya hubiese reconocido quién es Jesús. Por eso él le dijo: ni siquiera temor de Dios tiene, y reconoció que ellos sí merecían esa muerte en la cruz y Jesús no lo merecía. Entonces el malhechor reconoció su pecado y tornó su mirada a Cristo con actitud de humildad. Jesús, desde la agonía, le decía: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto muestra que a pesar del terrible dolor que sentía por causa de sus padecimientos, Jesús no dejó de dar la respuesta de salvación que el hombre que estaba a su lado necesitaba. Hermanos, esto nos deja una enseñanza que nos dice que cuando muchas veces nosotros tenemos una circunstancia y pensamos que es la más grande del mundo, que no debemos y nos reflejamos en nosotros mismos y no miramos a la persona que tenemos al lado a ver si esa persona necesita una respuesta de salvación, una respuesta de que lo saque de la agonía donde él está pasando. Nos envolvemos en nosotros mismos y Jesús, estando ahí en ese madero, como vimos, dejó su agonía a un lado y fue y le dio una respuesta de salvación y de vida eterna. También debemos entender, también debemos entender que Jesucristo murió para abrir el reino de los cielos a todos los creyentes. Por eso es la importancia que nosotros tenemos que reconocer día a día que solamente con Cristo ganaremos el cielo. Dios le bendiga. Buenas noches. Dios le continúe bendiciendo. Esta servidora le hablará de la tercera palabra que dijo Jesús antes de su muerte en la cruz. Esta palabra se encuentra en Juan 19, 26, 27 y dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En esta palabra el autor nos narra la escena del sufrimiento que estaba experimentando María al ver a su hijo Jesús maltratado, humillado y crucificado en la cruz, llevando los pecados de toda la humanidad. A pesar de todo el sufrimiento que Jesús estaba padeciendo, cuando vio a su madre, tuvo compasión, amor y honró a María. Cuando estaba meditando en esta palabra, me hice la siguiente pregunta: ¿por qué Jesús eligió a su discípulo amado para cuidar a su madre, cuando había más personas presentes que podían hacerlo por ella? En mi opinión, Jesús le dejó el cuidado de su madre a su discípulo amado porque Jesús sabía que él iba a cuidar bien de María. Además, Jesús conocía el corazón de su discípulo, sabía que él no la iba a dejar desamparada y cumplió, porque dice la palabra que desde esa hora él recibió a María en su casa. Jesús nos enseña en su palabra que Él es un Dios compasivo, amoroso, consolador y competente. No importa la circunstancia, Él siempre estará presente y cuidará de nuestras vidas. Lo demostró hasta en la cruz, porque cualquiera de nosotros estaría quejando, pensando en nuestro dolor y sufrimiento,
Pero Jesús es lo máximo. Demuestra su gran amor y compasión hacia su madre por encima de su padecimiento. Y se recordó de ella y dijo, mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y el Señor nos deja esa gran enseñanza que también nosotros debemos acatar y saber que a pesar de que nosotros pasamos dificultades, debemos pensar en el prójimo, no solamente pensar en nosotros y después nosotros y luego nosotros, sino recordarnos que otras personas están pasando circunstancias difíciles y hasta a veces peor que la que nosotros estamos pasando, muchas veces. Entonces yo le pido a Dios de todo corazón que nos ayude a caminar como Él vivió. Gracias. Bendiciones. La palabra que me corresponde es Dios mío, que está en Mateo 27, 45 y 46, que dice, a eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabatani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos pensaban, por allí entendieron mal y pensaba que estaba llamando al profeta Elías. Jesús en ese momento se sentía desamparado, se sentía solo, como muchos de nosotros cuando tenemos problemas o cuando tenemos situaciones difíciles, nos sentimos así. A veces pensamos que el Señor nos abandona, no nos escucha y nos deja solo, pero Él siempre está ahí. Él nos acompaña y siempre nos escucha. El Señor nunca nos deja solo. Todo sucede por un propósito. Muy buenas noches, amados hermanos. La quinta palabra nos lleva a Juan 19, versículos 28-29, que en la palabra de Dios para todo dice, después de esto, Jesús supo que había hecho todo lo que tenía que hacer. Entonces, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Mojaron una esponja en el vinagre de un frasco que había ahí, la colocaron en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. En la primera parte de este verso, donde dice, después de esto, Jesús supo que había hecho todo lo que tenía que hacer, nos lleva a la reflexión de lo gratificante que es el cumplir completamente toda la obra que Dios nos ha encomendado. Ciertamente, nosotros vivimos y existimos, para eso fuimos creados, para hacer la obra de Dios. Luego continúa la Escritura diciendo, entonces, para que se cumpliera la Escritura, al igual que Cristo, hasta el último instante antes de su muerte, nosotros también debemos estar pendientes de hacer cumplir la Escritura en la vida de nosotros. Y como Él, es importante recordar que al hacer la obra de Dios, eventualmente vamos a experimentar toda clase de padecimientos. La fe no siempre anula nuestra necesidad, más bien opera a través de ella hasta rendirnos completamente a la voluntad de Dios. El triunfo de la fe es negarse a sí mismo para servir cual sacrificio vivo a la obra de Dios. Un último aspecto a destacar de esta enseñanza o este pasaje es cuando él dice precisamente, tengo sed. Jesús tenía sed y lo expresó con la misma naturalidad que lo haría cualquier persona en su condición. Estaba deshidratado por la pérdida de sangre, había calor, tenía fatiga. Verdaderamente, al escucharlo decir, tengo sed, reconocemos que era Dios encarnado y sujeto, como nosotros, a la condición humana, pero también a las promesas y a la gracia divinas. Jesús era un hombre real. Su humanidad se revela en todas las 7 palabras, como también debe estarlo en nuestro servicio a Dios. Finalmente, observamos que los soldados le dieron a beber a Jesús vinagre amargo o avinagrado. No sabemos si los estudiosos del tema no se ponen de acuerdo si esto fue un acto de condescendencia, aunque fuera precaria, o si fue un gesto de burla para prolongar su agonía.
Lo que sí sabemos es que Jesús lo tomó con la misma humildad y naturalidad que antes permitió también que un tal Simón le cargara la cruz. El creador y salvador del universo se dejó ayudar. Y nosotros, al igual que Él, tenemos que disponernos a dejarnos ayudar como Él, aún de aquellos que no lo hacen de buena gana. Muchas gracias. Dios continúe bendiciéndonos, hermanos. Es un privilegio para mí compartir la sexta palabra de Jesús esta noche con ustedes, la cual está tomada en Juan 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esta fue la palabra sexta de Jesús: consumado es, la cual significa que todo está escrito, que todo lo escrito ya está cumplido. Cristo con su muerte pagó el precio completo de nuestra redención. Todo fue llevado a cabo a la medida perfecta, porque Él fue el plan de salvación que Dios preparó para nosotros. Y lo que Dios hace es perfecto, porque Él es perfecto, hermano. Consumado es, viene del griego tetelestai, que significa ha sido terminado, ha sido cumplido. Ya no se necesita hacer más. En la antigüedad, los sacerdotes también pronunciaban esa palabra, tetelestai. Esa palabra, ellos la utilizaban. Ustedes saben que antes, antiguamente, se hacían sacrificios para perdonar los pecados. Entonces, los sacerdotes tenían que examinar ese cordero para ver si ese cordero estaba sano, para poder sacrificarlo en redención de los pecados. Y al terminar de examinar el cordero, antes de hacer esa expiación de pecado con ese cordero, ellos pronunciaban la palabra si el cordero estaba limpio y sano para poder sacrificarlo. Y ellos decían esa palabra también, tetelestai. Pero esa palabra, esa frase, en la actualidad fue cambiada, porque Cristo fue el cordero sin mancha, el cordero inmolado en la cruz para salvarnos. Cristo pagó tus pecados, pagó los míos en la cruz del Calvario. Con esta frase, consumado es, Jesús da por terminada no su vida, no, sino el fiel cumplimiento de la voluntad de Dios. De esa forma, Él nos enseña a aceptar y cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial. La palabra consumar proviene del latín consumare, que significa llevar a cabo una tarea. Es decir, ya esta tarea llegó a su fin. Jesús hoy nos insta con esta frase a que le imitemos, que terminemos lo que iniciemos, que estemos firmes hasta el final. En Juan capítulo 17, versículo 4, Jesús orando y enseñándole a sus discípulos, Él dijo: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que dijiste que hiciese. Jesús eso lo dijo en tiempo antes de ser crucificado. Pero ya en la cruz, con esta sexta palabra, Él rectifica esa enseñanza. Ya Jesús cumplió, ya Él lo hizo. A partir de ese momento, ya tenemos un plan de salvación para cada uno de nosotros. Esa salvación es por gracia. Él no nos la da porque seamos buenos, hermano. Esa salvación fue comprada a precio de sangre. ¿Pero qué sangre, señores? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre nos ha limpiado, nos ha salvado. Esa sangre fue la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Dios Padre le encomendó dos tareas a su Hijo.
Y él la cumplió a cabalidad. La primera fue predicar el evangelio. La Biblia nos narra que Jesús tuvo una niñez en un hogar en donde sus padres terrenales fueron María y José. María y José, desde el hogar, inculcaron al niño Jesús sobre la palabra de Dios. Lo llevaban al templo, lo llevaban a la sinagoga y desde ahí el niño aprendió. Y por eso ya en la medida que él se hacía adulto se fue preparando para poder llevar el evangelio, la cual lo hizo y de una forma tan grande que se hizo popular. La forma como él predicaba y llevaba la palabra. Ahora, una reflexión para cada uno de nosotros. ¿Estamos nosotros preparando a nuestros hijos para que puedan llevar el evangelio? O más bien, ¿estamos nosotros mismos preparándonos para poder llevar el evangelio? Poder llevar esa misión que Jesús le dio a su hijo en aquel tiempo, pero que hoy nos la está dando a cada uno de nosotros. Nos estamos preparando para llevar la palabra, para llevar esa misión. La segunda encomienda que Dios le dio a su hijo fue que tenía que sufrir por la humanidad. Y Jesús lo hizo a cabalidad. Lo hizo, ahorita vimos la escena, cómo recordamos la muerte de Jesús. Fue sufriendo que Él murió en la cruz. Ahora, recuerden, hermano, que el evangelio es sufrido. Esa es otra de la misión que tenemos, llevar el evangelio, pero también el evangelio a la hora de llevarlo es sufrido. El amor es sufrido. Dios espera que el sacrificio de su hijo no haya sido en vano. Que el Señor nos ayude a cumplir como lo hizo Jesús. Y que también cada uno de nosotros, cuando terminemos la obra para la cual Jesús nos ha encomendado, podamos decir como Él dijo, consumado es. Dios le bendiga. Amén. Bendiciones, amados hermanos. Me corresponde la séptima y última palabras que pronunció el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 46. Dice: entonces Jesús clamando a gran voz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Amén. Antes de continuar con la meditación de esta séptima palabra, que más que palabra fue una oración hecha desde la cruz a su Padre. Pero vamos a ver lo que aconteció en aquel momento. ¿Qué aconteció en ese lugar en aquel momento? Eso lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 27, versículo 49 al 56. Lo voy a leer. Dice: pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas,
temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndoles, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Gloria a Dios. Para continuar con la meditación principal, que dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta oración encierra dos palabras principales que tiene que estar en cada uno de nuestros corazones. La primera es Padre y la segunda, Espíritu. Vamos a ver el significado de estas dos palabras. Dice, esta última palabra pronunciada por nuestro Señor Jesucristo encierra el triunfo de la victoria por haber cumplido la misión que nuestro Padre que estás en los cielos le había encomendado a su Hijo Jesús. En esta oración realizada por nuestro Señor Jesucristo podemos destacar, como dije, dos palabras, que es Padre y Espíritu. Y para esto vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 9. Dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que estás en los cielos. Es por esto que nuestro Señor elevó su cabeza al cielo y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Conociendo Jesús a su Padre, elevó esta oración. Esta oración la definimos como la oración de conexión con Dios en su último momento. Esa fue la oración de conexión con Dios, cuando dijo Padre, es decir, mencionó su Padre amado. Y la oración de redención, de rendición, en tus manos encomiendo mi espíritu. Para definir la palabra espíritu, vamos a leer en el capítulo 2, versículo 26 de Santiago, que dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Esto quiere decir que debemos de avivar y cuidar el Espíritu de Dios que mora en nosotros y cumplir la misión que Dios a través de su Hijo nos encomendó. Y la gran misión la encontramos en Marcos capítulo 16, versículo 15, que dice, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa fue la gran misión que el Señor Jesucristo nos encomendó a cada uno de nosotros antes de ascender a los cielos. Para el día final, para que nosotros en el día final podamos también decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y podamos ser recibidos, como dice el capítulo 16, verso 19 del Evangelio según San Marcos. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra del Padre.
para nosotros podernos sentar y ser recibidos por nuestro Señor Jesucristo, pues tenemos que cumplir también nuestra misión, así como nuestro Señor Jesucristo cumplió su misión en la tierra con su muerte. Dios le bendiga.